siempre agradeciendo al ICG por invitarme a hacer estas charlas. Lo primero que vamos a revisar entonces acá nosotros es sobre la normatividad que establece, ¿no?, la exigencia de tener expedientes técnicos, porque a lo largo de los años que uno trabaja se encuentra pues de que a veces no hacen expedientes técnicos, y aquí vamos a detenernos un momento. Las normas de contrataciones públicas, estamos hablando pues de esto, establecen de que para que se pueda hacer una obra pública se necesita tener expedientes técnicos. Sin embargo, hay municipalidades del Perú profundo, no solamente estamos hablando pues de Lima, de Chiclayo, Arequipa o capitales de provincias, y sucede y se ven en las acciones de auditoría que salen en el peruano, dice, autorizan al procurador público a iniciar proceso contra los funcionarios de la municipalidad de Cotabamba, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo una obra sin expediente técnico. Es que ahí pues no llega la capacitación o no llega la información, no tienen todos los alcances normativos. Además viene la otra problemática. Yo soy el alcalde de Cotabamba, este es mi pueblito, lo que quiero es hacer las veredas de mi plaza de armas, de mi parque, es una obra pública. Según las normas necesito un consultor, si es que no lo voy a hacer yo por administración, necesito un consultor. En mi pueblito, ¿qué consultor voy a encontrar? No va a haber, no, lo publicaré en el SEACE, como ustedes ya saben, todo sale en la página web del Consulcore. ¿Quién se interesará en ir a hacer un consultor? En ir a hacer pues un expediente cuando nos van a pagar de repente pues 3.000 soles, un monto así. Entonces viene un tema de que a veces la normatividad, y eso ocurre desde siempre, está diseñada básicamente para capitales, para ciudades grandes, para ese tipo de gestiones, pero las gestiones más pequeñas tienen problemas en verdad. Debería tal vez haber algún tipo de modificaciones en las normas, pero hasta que eso suceda, pues, tendremos que seguir avanzando. Bien, las obras públicas, como nosotros las conocemos, se pueden hacer, ¿no?, de varias formas. Una de ellas, las más conocidas, son las obras por contrata. También hay obras por administración directa, las más, o su nombre exacto es la ejecución presupuestaria directa, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué cosa es una obra por ejecución presupuestaria directa? ¿No? Cuando una entidad pública, ¿no?, ejecuta la obra, es decir, la entidad pública se convierte en constructora, ¿no?, se alucina al contratista y se pone pues a ejecutar una obra, correcto. Pero hay otras formas de hacer también las obras públicas, ¿no? Por ejemplo, las obras de trabajar urbano, ¿no? Trabajar rural, esos también son obras públicas que tienen otras modalidades, que tienen otras formas, ¿no? Ya cuando hablemos de los expedientes técnicos, inclusive vamos a ver que un expediente técnico de una obra por contrata es diferente de una obra por administración y es diferente de una obra, por ejemplo, del programa Trabajar Urbano, o de FONCODES o de Caminos Rurales. Tienen diferentes estructuras en la composición de sus costos y eso hace pues que tengan ya un tratamiento que debe conocer el consultor. Bien, la idea entonces aquí es pues ver que independientemente de si es por contrata, administración, de su monto, de su sistema de licitación, así es a suma alzada, precios unitarios, por modalidad, con financiamiento, etcétera, siempre se requiere tener un expediente técnico, ¿no? Esto ya lo conocemos. En lo que se refiere a las obras por contrata, también nosotros sabemos que las obras por contrata se pueden hacer de dos formas. Las que se rigen por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ¿no?, y las que se rigen por las normas, digamos,
las que son por endeudamiento, las que se rigen por las reglas del ente financiero. A su vez, las obras por administración directa también tienen otra modalidad que le llaman las obras por convenio o encargo, ¿no? Bien. La ley de contrataciones entonces pues nos va a indicar cuáles son o en qué artículos está establecida esta exigencia. Y lo tenemos en nuestra proyección, ¿no? En el artículo 12 nos señala pues de que en el caso de obras se debe contar con la información técnica aprobada y la disponibilidad del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. Y acá entonces quiero detenerme también un momento. Cuando dice la información técnica aprobada, esta aprobación se refiere a una resolución. Al menos en la experiencia que yo tengo los años haciendo estos trabajos, yo también he trabajado en el Ministerio de Transportes, en la Dirección de Carreteras varios años. Ahí pues siempre, todas las veces los expedientes técnicos se aprueban con resolución del director general de caminos, de quien corresponda, siempre ha sido. Sin embargo, les comento que acá en Lima, ¿no?, en una entidad muy grande, pero que no digo dónde queda, pero acaba de inaugurar su edificio, ahí los expedientes técnicos no los aprueban con resolución. Simplemente dicen, el expediente técnico ya lo terminaron, sí, ya hasta empiecen a hacer la obra. Y la resolución que lo aprueba, no, ¿para qué? Mucho trámite, mucha gestión. Ahí dice aprobado nomás, ya lo hemos aprobado con una carta, dice, no, con un oficio interno. Eso obviamente es un poco cuestionable, sin embargo yo sé que ha pasado auditoría interna y no ha observado eso. La Contraloría no lo sé, pero auditoría no lo ha observado. Bien, en el artículo 25 nos dice la ley de contrataciones que las características pues, de las obras de las características a contratar en el caso de obras deben figurar en el expediente técnico. No hay duda entonces de que se necesita el expediente técnico previo, ¿no?, para poder hacer una obra. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Transportes, y inclusive lo sé, ahora último no del Ministerio, de otras entidades que me invitan a veces a hacer la charla, hacíamos primero la obra y después el expediente. Trabajé en una obra en el Ministerio, en la carretera Yauca, Jají, Coracora, donde hicimos, ¿no?, un tramo de eso sin planos. Simplemente íbamos, los ingenieros haciendo el trazo y atrás venía la máquina y así. Después que hicimos esas trochas que se avanzó, recién hacíamos el plano, ¿no? Al revés hacíamos las obras, ¿no? Y así creo que es más rápido. Pero bueno, eso no está bien. También es conocido de que se hacían muchas obras sin expedientes técnicos, ¿no? Y después recién estaban regularizándolo. Para terminar con la ley de contrataciones, en el artículo o en el anexo de definiciones, en el numeral 28, nos dan la definición de expediente técnico, ¿no? Y nos dicen pues que es un conjunto de documentos que comprenden memoria descriptiva, especificaciones, planos, metrados, presupuestos, valor referencial, análisis de precios, fórmulas de reajuste, ¿no? Y si es necesario, dice, estudio de suelos, geológicos, de impacto ambiental. Entonces ya nos ha definido pues la ley de contrataciones lo que es el contenido del expediente técnico, ¿no? Eso ya también no debemos olvidarnos, eso es algo obligatorio que debe contener el expediente. En las obras por administración directa, que se rigen por la resolución 195/88 CG de julio del año 88, ¿no?, establece en su artículo 3 la obligación de que se cuente con expediente técnico. Bien, los que conocen las normas por administración directa, ¿cuántas hojas tiene esa resolución de la Contraloría? 2 hojas, ¿no es cierto? Y ni siquiera completas, ¿no? 1,5, no tiene más. Y con esa tan escasa normatividad,
en todo nuestro país se hacen obras por administración directa. Sin embargo, a veces no la hacen en el sentido puro, ¿no? Ahora, yo he estado en Juliaca la semana pasada también haciendo una charla y me decían, ingeniero, acá en Puno, todas las obras son por administración directa. Todas. No hay obras por contrata. Y se rigen con esta resolución. Tiene pues del 88 para acá casi 20 años y la Contraloría nunca la ha incrementado, nunca la ha mejorado, digamos, o la ha explicado. Si la queremos recordar brevemente aquí, para los amigos que esta resolución 195 establece que para que una entidad pública, ¿no?, ejecute una obra por administración directa, textualmente dice: las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad deben, y quisiera aquí precisar, ¿no?, el verbo es deben, es decir, es algo imperativo, no es pueden, ¿no?, o tal vez, dice deben, contar con tres cosas: la asignación presupuestal, lo cual es evidente, ¿no? Cualquier entidad que quiere ejecutar una obra tiene que tener esa disponibilidad. El personal técnico administrativo. Personal técnico administrativo. Y finalmente, los equipos necesarios. Habla en plural, los equipos necesarios, ¿no? Entendemos de que como en esta modalidad el Estado, ¿no?, se convierte en constructora, esos equipos deben ser de propiedad de la entidad, como sucede por ejemplo con el Ministerio de Transportes, que hace obras por administración, el gobierno regional del Callao, en lo que era el INADE, ¿no?, hacían obras por administración. El proyecto Río Cachi, ¿no?, una parte de ese proyecto lo hicieron por administración. La pregunta, por ejemplo, que yo podría hacerles es, ¿no?, ¿cuál es el tope de una entidad para hacer obras por administración directa? Eso va a venir en el examen. ¿Sí, un UITES? ¿No? ¿No tiene tope? No tiene tope, así es, ¿no? La respuesta entonces, si queremos un poco revisar esta idea, es no tiene tope. Si una entidad pública dispone de esta capacidad, podría hacer una obra, pues la transoceánica, 800 millones de dólares, creo que dicen que cuesta, ¿no? Podrían hacerlo por administración, pues, salvo que lo terminarán, pues seguramente cuando Kenny ya sea presidente, no se demorarán en hacerlo, ¿no? Así es. Los mismos ingenieros de la Contraloría, en sus charlas ustedes saben que en la Escuela Nacional de Control hacen muchas charlas de capacitación, ¿no es cierto?, que una venía de equipo. Ahí los ingenieros de la Contraloría dicen: si una entidad no cumple con estos requisitos, sobre todo obviamente tener personal técnico, o sea, tener, ¿no?, obreros y tener ingenieros, ¿no?, personal de logística, porque tienes que comprar, no es que uno se vuelve constructora, ¿no? El INFES, tal vez alguien me recuerde, cuando comenzó el INFES, el año 92, las primeras 32 obras del INFES fueron por administración directa. El INFES, ¿no es cierto?, dijo: voy a empezar yo a hacer las obras. ¿Qué pasa? Contrataron pues obreros, empezó a comprar cemento, fierro, ladrillo, tuberías, cables, y distribuir. Encima de comprar tienes que enviar a todas las obras, lo que hace un contratista. Se alocaron, pues, dijeron: no, esto no es para nosotros, mejor que vengan los contratistas y así más fácil, ¿no?, perseguirlo, ajustarlo, no darle ampliación, no darle adicional, hacer que quiebre y me quedo con mi colegio, ¿no?, que fue un poco la política del INFES. Ah, sí, claro que sí. Esto está en el artículo primero. En el artículo primero. Sí, sí. ¿No? Acá un poco haciéndole propaganda pues al ICG, ¿no?
ya me darán mi parte. Dice que tiene este libro Normas Legales, ¿no? En este libro Normas Legales está la ley de contrataciones y también están las normas de Contraloría, entre ellas esta resolución de obras por administración, ¿no? Aparte de la ley de arbitraje y otras ideas. Bueno, pero regresando acá, en todo el Perú hacen obras por administración o ejecución presupuestaria directa, ¿no? Y casi ninguna entidad cumple con esto. Alquilan equipo, alquilan los volquetes, la moto, el cargador, ¿no? No tienen personal, subcontratan la mano de obra, ¿no? Lo subcontratan, digamos, a él, ¿no? Que es un ingeniero, un maestro, y detrás de él trae a sus 20 trabajadores, ¿no? Y hacen ese tipo de subcontratos. Es decir, transgrediendo lo que es, ¿no?, la norma de administración directa pura. ¿En Contraloría permite esas interpretaciones? Ahí viene el otro alcance. La Contraloría, cuando los audita, sin embargo, como sabe de que hay un tema aquí de querer hacer obra, de gestión, ¿no?, es que no lo cuestiona, digamos. En esas charlas que les comentaba que hace la Contraloría, dice que es suficiente que la entidad tenga un equipo mínimo para que ya pueda ser admitido como obra por administración y le permiten alquilar lo demás. Idea, esta municipalidad quiere hacer su parque, quiere hacer sus veredas, por lo menos debería tener una mezcladora. Por lo menos, dicen, debería tener un equipo mínimo, su mezcladora, un volquetito. Ya la Contraloría no le va a hacer problema si es que ellos alquilan otros volquetes u otras maquinarias, ¿no? Pero se hacen de la vista gorda, porque en sentido estricto eso no es administración directa, ¿no? Ahí está, digamos, un poco la problemática, pero eso lo hacen en todo el Perú y así siguen avanzando, ¿no? Quiero hacer una pregunta sí. En cuanto a la asignación presupuestal. ¿Qué sucede cuando se establece ejecutar la obra y no se cuenta con el presupuesto suficiente para toda la meta del proyecto? Sí. Solamente para una parte. Sí. En términos un poco de la normatividad, los expedientes técnicos deberían hacerse en base a digamos, al tramo, a la etapa o a la asignación presupuestal que tengo, porque si no podríamos incurrir en la figura de un fraccionamiento, ¿no? Entonces, para tratar de evitar eso, debería haber una compatibilización entre mi asignación presupuestal y la meta que puedo alcanzar con eso, ¿no? Sí. No hay otra, no se puede hacer, que ahora, por ejemplo, un proyecto de un libro político, el problema que tenemos ahora con los presupuestos participativos, que se pelean con los presupuestos para cada provincia y les toca 150.000, por ejemplo, para la provincia de Tata. Y su proyecto está muy bien. Con esos 150.000 no hago nada, pero la gente dice que quiere que se inicie la obra, que se inicie la obra con eso. Bueno, y de ahí se quedará, pues. Amarrando al presupuesto 2017, ¿es posible? Y ahí se quedará. Se lucha para que se tenga. Sí, bueno. Hay ya gestiones que superan la parte de la normatividad o la parte ya de las leyes, ¿no? Yo he escuchado en varios sitios que he viajado esta misma inquietud. Tienen presupuestos, digamos, para hacer todo el coliseo, ¿no? Pero la asignación presupuestal para este año solamente alcanza para hacer los cimientos y las columnas. Eso es lo que avanzan y ahí se queda hasta el otro ejercicio presupuestal. Ahí avanzan los muros y las vigas, y en el otro recién le hacen el techo, la cobertura, ¿no? Pero no la seguimiento del proyecto tiene coordinaciones. Entonces, si como dice, a veces uno pelea con la primera parte de 10 o 50.000. Pero ya a veces, ahora es pensar ahora. Pero como viene se inicia eso, viene la donación. Bueno, eso ya es gestión, ya es una gestión. Porque todo pasó desde aquellos que tienen intención de arrancar de Canadá. Bueno, me imagino que deben ser algunas condiciones para que hagan préstamos, que haya algo de obra, ¿no? Algo que también me diría sí. Que la municipalidad hoy en día, aunque sean con minúsculas, ya vean integrándose al sistema de educación pública, ¿no? Así es. Por ejemplo, todos los proyectos deben ser aprobados por la ONU, ¿no? Así es. Cuando tiene proyectos de inversión.
Entonces ellos le dan un visto bueno y ellos garantizan de que efectivamente la obra se debe concluir. Entonces, por ejemplo, si tiene 150.000 la municipalidad, entonces la pregunta es, la obra cuesta 200, ¿quién va a poner el resto? Nosotros la población, porque tiene el acta que ustedes van a poner la mano de obra, los 50.000 de mano de obra, más materiales, qué sé yo, y los 150.000 le dan a la municipalidad. Entonces aprueban, pagan, sacan las resoluciones y comienzan la ejecución, ¿no? Ahí es donde se cobra en ese momento a la población que debe integrarse en esta mano de obra. Eso es normalmente lo que se hace. Antes, cuando no había esta oficina, lo que pasaba es que los proyectos seguían con su curso y por etapas. Así es, sí, demoraban años en terminar un proyecto. Y lo que yo quería hacer la consulta, creo que un poco de ahí confundieron los precios. Esta norma habla de un determinado monto, creo que es para efectos de la supervisión. O sea, por ejemplo, este tipo de obras, por el monto, dejan de tener o no supervisor y se transforma en inspector. Es decir, la misma entidad hace la inspección, ¿no? Así, sí, eso está, si queremos un poco seguir revisando esto, el artículo 6º de esta misma resolución, ¿no? Nos habla, dice, la entidad, ¿no? O sea, esta entidad, esta municipalidad, este gobierno regional, contará con una unidad orgánica responsable de cautelar la supervisión de las obras programadas. O sea, nos habla aquí, ¿no?, de la supervisión de la obra por administración directa, ¿no? Y el alcance que nos estás dando está ya en la ley del presupuesto. En la ley del presupuesto de cada año, inclusive pues en nuestra ley de este año 2006, establece que cuando el valor referencial de la obra, ¿no?, supera los 4.050.000 soles, es obligatorio, ¿no?, la supervisión, ¿no? Eso es lo que dice la ley del presupuesto. Cuando la obra supera los 4.050.000 soles, es obligatorio la supervisión. Vale decir, si uno lo quiere leer en sentido contrario, ¿no?, que cuando el valor referencial de una obra es menor a 4.050.000, el control de la obra puede estar a cargo de un inspector, ¿no? De un inspector, y para no dejarnos sin trabajo nosotros mismos, de un supervisor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre inspector y supervisor? El inspector es de la entidad. ¿No? Así es, ¿no? Para que todos porque algunos sí seguro conocemos y otros tal vez no. La ley de contrataciones simplemente diferencia, ¿no?, a esta persona, que es el que controla la buena ejecución, etcétera, solamente lo diferencia por su origen, ¿no? Cuando el origen de este controlador de la obra, esta persona trabaja en la entidad pública, le llama inspector. Yo trabajo en la dirección de obras de la municipalidad del INSE. La municipalidad del INSE va a hacer unas veredas, un parchado de pistas, y me llega pues un documento, ¿no?, donde dice: Salinas, desde mañana ya no venga usted acá a la municipalidad, usted se va a ir a controlar esas pistas de ese parchado, ¿no? Entonces me vuelvo inspector. Pero cuando soy externo a la entidad, ¿no?, me llaman supervisor. Y obviamente que acá hay un proceso de selección, ¿no? ¿El inspector necesita estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Consucore? No. No, ¿no es cierto? Porque como él ya trabaja en el Estado, no necesita autorización para controlar una obra del Estado. Pero el supervisor, como es un externo, ¿no?, entonces sí necesita tener el registro de proveedores del Registro Nacional de Proveedores, ¿no?, que ahora lo han ampliado para todos, ¿no?, hasta para servicios, ¿no? Yo, por ejemplo, he dictado cursos para muchas entidades públicas, me llamaban, no, ingeniero Salinas, puede dictar un cursito, ya, ¿cuánto hay? ¿Cómo es? Ya, yo voy, dictaba el curso, cobraba y arranco, ¿no? Pero ahora me dicen: ingeniero Salinas, un cursito, su registro de proveedor de servicios, ¿no? Entonces ya me he tenido que inscribir. Y los SNP que trabajan en la entidad como supervisor, como inspectores. Todo el que recibe dinero del Estado tiene que tener el registro de proveedores, a todos. Sí, ya no se puede. Ahora ya todos nos van a pagar. Bueno, más plata para el Consucore, ¿no?
Pero ya Alan va a llegar por ahí, no se preocupe. Bueno, las normas, entonces quedamos en que tanto la ley de contrataciones como nuestras normas para obras por ejecución directa establecen que es obligatorio antes de ejecutar, por supuesto, tener nuestro expediente técnico. Nos define también la Contraloría lo que es el expediente técnico, o sea, tanto en la ley de contrataciones como en las normas técnicas de control nos definen el contenido del expediente técnico, pero la Contraloría pues es un poco más contundente, dice que son documentos requeridos oficialmente para definir una determinada obra pública, ¿no? Entonces ya esto pues no hay más que dudarlo. Obviamente que acá hay un comentario pues que es conocido por nosotros, como esta norma es del año 98, ¿no? Es de julio del 98, antes de que entre en vigencia la primera norma de contrataciones, ¿no es cierto?, que entró en vigencia en septiembre del 98, ¿no? Septiembre del 98, ¿no? El presidente Fujimori derogó pues el Rulcop, ¿no? ¿Lo recuerdan pues al Rulcop? ¿No? De a poco está regresando, no quemes tu Rulcop todavía. Entonces, cuando escribieron o cuando dieron este dispositivo, no estaba vigente la ley de contrataciones. Antes sí era necesario que en el expediente técnico también incluya la proforma de contrato y las bases, ¿no? Así estaba normado. Pero cuando entra en vigencia la ley de contrataciones, ya estas funciones de preparar las bases, ¿quién las hace? El comité especial, ¿no es cierto? A él le transfieren esa responsabilidad de preparar las bases de los concursos, ¿no? El comité especial, ¿no? Conjuntamente con las proformas de contrato. El Consucode está preparando bases estándar, ¿no? Ustedes saben que hay como 2.600 entidades públicas. De esas 2.600 entidades públicas, pensando que 2.000 son las que se dedican a contratar obras, que es un poco nuestro tema, ¿no? Cada uno hace sus bases, ¿no? Cada uno hace, inclusive pues, hay gente que trabaja haciendo bases, tal vez algunos de ustedes. A mí a veces me llaman de entidades y me dicen, ingeniero, ¿cuánto cobra por hacer bases? Yo le digo, depende, pues, si es una LP, si es una ADS, unas son un poco más complejas, pero básicamente todas son las mismas. Ya después viene el detalle, ingeniero, pero haga una como para que gane, pues, fulano, ya me empiezan a decir así. Yo le digo, bueno, eso no hay que hablar por teléfono, mejor voy ahorita, ¿no? Así es, sí, ya esa cuesta más, ¿no? Me llaman y me dicen así, ya, terrible está la cosa, ya, ustedes ya saben bien, ¿no? Entonces, para evitar esta dispersión de bases, porque por eso es que el Consucode, ustedes creo que todos tienen experiencia en estos temas, ¿no? Observan las bases, se van al Consucode, ¿no es cierto?, porque no los acoge el comité, y en el Consucode están saturados, y se demoran a veces, ¿no?, en cumplir con los plazos que tienen para, digamos, integrar las bases, pronunciarse, ¿no?, porque le llevan cualquier cantidad. Yo tengo alguna cercanía con Consucode, y a veces por ahí voy a visitarlos, a hacerles consultas, cosas que no conozco, y los veo ahí, por ejemplo, de Sedapal, ¿no? Habían llegado como 80 observaciones a unas bases de Sedapal, así, un tremendo, así, de observaciones de los postores. Ahí pues se pasan pues fácil un mes. Entonces, para que ellos ya han dicho, no, esto pasa porque cada uno hace las bases como quiere, piden lo que quieren, ya ustedes saben, hasta piden cosas que están contra la ley, ¿no? Pueden entrar en la internet, a la página del Gobierno Regional del Callao, ¿no? O al SEACE, perdón, ha convocado a una supervisión de una estructura metálica para un coliseo por la punta, ¿no? El jueves se presentan sobres, les digo porque me ha llamado un colega para entrar en consorcio ahí, ¿no? Me dice que él tiene una punta, que no sé qué, bueno. Entonces, en las bases, ¿saben qué están pidiendo? Solo vale la experiencia en supervisiones de obras de edificación de estructuras metálicas a menos de 1 kilómetro del mar.
Así dice. O sea, no vale de que usted haya supervisado 40 techos, estructuras metálicas en la sierra, en Iquitos, en cualquier, no te vale a 1 kilómetro del mar. ¿Qué podemos pensar de eso? Y hay un jugador pues, que tiene eso y que está con entonces, pero eso ya es terrible, ¿eh? Cuando me llama mi amigo y me dice, Miguel, ¿tienes experiencia? Obras a menos de 1 kilómetro del mar. Le digo, por más que yo tenga mi contrato, ¿cómo van a saber ahí que estoy a 1 kilómetro, a 1 kilómetro y medio? No, me dice, hay que juntar un planito, ¿no? Para que diga ahí donde... Le digo, ya no, esto ya... Está bien que amarren, ¿no? Yo no me quejo, pero no, eso ya está muy, muy terrible. El INFE sacó la vez pasada un concurso de consultoría, no sé si hay aquí amigos del INFE, no te molestes, ¿no? También decía, concurso de consultoría, 5 puntos al consultor que tiene teléfono fijo en la zona donde se va a hacer el estudio. Digamos que en realidad este estudio era en la zona de Caraballo, ¿no? Ahí sí iba a ser un colegio. Tenías que tener teléfono fijo ahí para que te den 5 puntos en la evaluación. Eso también, pues, por eso es que las bases las impugnan. Entonces el Consulcode ya ha convocado a un concurso de consultoría para hacer bases estándar. Hace tiempo que tenían esa idea. Tal vez pues sea bueno, ¿no? Esperemos que funcione. Bien. Aquí entonces vamos a recordar también pues lo que nos dicen las normas, ¿no? Que los errores, las deficiencias del expediente técnico generan responsabilidad, ¿no? En el proyectista, ¿no? Y en los que lo aprobaron. Si queremos fijar un poco, ¿no? Para que a ustedes les interesa creo estos temas, para fijar un poco dónde es que dice esto, lo vamos a poner. Entonces, ahí en su apunte ustedes podrían precisar. Ese último párrafo está señalado en la resolución 036-2001 Contraloría General, que contiene la directiva 012-2001 Contraloría General, en el numeral 9, ¿no? En el numeral 9. Así brevemente, si lo leemos, dice: las omisiones, errores, deficiencias o transgresiones legales o técnicas que originen mayores costos a las obras públicas derivan en responsabilidad administrativa, civil o penal, según sea el caso, para aquellos que hayan formulado y o aprobado el expediente técnico contractual en tales condiciones, ¿no? Entonces nos dice pues que hay esta responsabilidad cuando hay omisiones, errores, dice que es administrativa, civil o penal, dice pues en los que lo hayan elaborado o los que lo hayan aprobado, ¿no? Entonces acá pues hay que tener siempre presente esta preocupación. Por eso hay que tratar de hacerlos lo mejor posible. Siempre vamos a fallar, ¿no? Porque no existe el expediente técnico. Para seguir viendo la parte normativa, en la resolución 072 98-CGE, que son las normas técnicas de control, que también las conocemos como la norma 600, ¿no? Las normas técnicas de control, ¿no? La norma 600 nos precisa, ¿no? En sus numerales 601, 2 y 3, algunas precisiones sobre el expediente técnico. Nos dice que el expediente técnico, antes de ser aprobado por la entidad, ¿no?, debe estar visado en todas sus páginas por los profesionales responsables de su elaboración y por el área especializada responsable de su revisión. Esto implica los planos, ¿no? Los planos con que se deben trabajar o que se deben suministrar al contratista deben contar con los sellos y las firmas
de los ingenieros, de los profesionales, según pues la especialidad, ¿no?, que tienen, deben estar ahí. Esto hay que tenerlo siempre presente, no se vaya a omitir. Siempre ha habido casos, a veces, que se han entregado planos, y sobre todo, en mi experiencia, estar, sí pues, son copias de copias, y estar seguro que el plano que se está entregando es la versión final. Porque a veces se hace un proyecto, se va coordinando con la entidad y dicen, no, ¿sabes qué? Ya no hay que considerar, por ejemplo, ¿no?, ya no hay que considerar el piso de parquet, porque está saliéndose de nuestra asignación presupuestal, ¿no? Nuestra oficina, por ejemplo, preparó, ganamos un concursito para un expediente técnico para la ampliación de un colegio en San Antonio de Cañete, ¿no?, para el gobierno regional de Lima. Presentamos, ganamos, estábamos felices, vamos a empezar a preparar nuestro estudio, ¿no?, suelos, todo lo que vamos a ver, ustedes saben, y en eso el gobierno regional nos llama y nos dice, ingeniero Salinas, para esta obrita solamente tenemos 240.000 soles, así que su expediente técnico no se puede pasar de 240.000 soles. Entonces preparamos, ¿no?, nuestros planos, el arquitecto hizo su diseño, metramos, todo, nos salía 280.000. Ah, no, ¿sabes qué? Un salón menos. Pero ya no va a entrar lo mismo, un salón menos, ¿no? El baño, ¿no? Iba a haber baño de hombres y mujeres, no, un solo baño, ya entrarán así, ya empezaron a recortar las metas, ¿no?, ellos mismos. ¿Qué sucede? Que cambiábamos los planos, ¿no? Cambiábamos los planos. Entonces, si la entidad no tiene un buen control de eso, podría ocurrir que al momento de la contratación entregue un plano que ha sido superado por otro plano y entregue un plano que no es el que corresponde. Eso también sucede, que a veces viene el plano y aparecen ahí cosas que no están en el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto sí lo han reducido, pero no los borraron o no los sacaron de los planos. Entonces, hay también ese tipo de problema. Bueno, de todo pasa, de todo. Bien, en la norma 600.02 dice que los expedientes técnicos, las especificaciones técnicas, deben elaborarse por cada partida que conforma el presupuesto, ¿no? Esto es obligatorio. Todas las partidas del expediente técnico deben tener su especificación técnica. Ya vamos a ver más adelante que hay pues también dos tipos de especificaciones técnicas, ¿no es cierto? Las generales, como las de concreto, encofrados, aceros, ¿no? Y las especificaciones técnicas ya específicas, ¿no?, para determinados trabajos que conocemos. Pero deben tener eso en el expediente. En el 603 nos dice que el expediente técnico también debe contener las planillas de metrados, con sus gráficos o croquis. No puede entonces haber un expediente que no tenga o contenga estas planillas. Ya los vamos a revisar también un poco, llegaremos por ahí. En el numeral 604 no está tan relacionado con nuestro tema de crear o generar un expediente técnico, ¿no?, sino que en la etapa de las consultas, de un proceso de selección, cuando vienen las consultas, dice que estas deben responderse en forma fundamentada, de manera que permita a los postores clarificar concretamente, ¿no?, las interrogantes. Y esto también sucede, ¿no? Un postor está revisando el expediente técnico y se encuentra, por ejemplo, de que hay una partida que se ha omitido en el presupuesto. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una obra del Seguro Social donde se tenía que hacer una cisterna, ¿no?, el Policlínico Grau, que está ahí en Grau y Zavala, donde está la agencia Sohoyo y los ómnibus, ¿no?, ese policlínico. Ahí se hizo una cisterna y otras obritas. La cisterna tiene como 100 y pico de cubos. ¿Te imaginas el huecazo? Y en el presupuesto no había la partida eliminación de excedentes. No había la partida. En el caso que les comento, durante la ejecución de la obra, o sea, nadie se dio cuenta, en la ejecución de la obra,
el contratista pues hizo la excavación, había una montaña ahí de lo que excavó, dijo, yo no lo voto, porque en el presupuesto no está la partida de eliminación, ¿no? Y fue pues una tremenda broncaza, no quería, dijo, no, acá, yo lo dejo aquí, ¿no? Y pues fue un problema, pero a veces las entidades cuando le hacen ese tipo de consultas, ¿no? Solían responder, no sé si lo seguirán haciendo, ¿no? Sigue hacia las bases, ¿no? Considéralo su propuesta, vea usted qué hace, ¿no? Si no, no te presentes, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones, ¿no? Mejor no te presentes. A veces los contratistas también son ingenuos, ¿no? Hay algunos contratistas de acá se presentan sin revisar, aunque sabemos que los plazos son muy cortos, ¿no? Le dan solamente 4 días, 5 días para presentar tu propuesta, todo, y no pueden ver todo el proyecto y se pasan cosas. Pero a veces ya también ni lo miran, y después están recién un poco preocupados cuando ya están encima del contrato.